Sí, total. Bueno, parece que Elon Musk la ha vuelto a liar, da igual cuando escuches esto. Vamos a hablar con Estela Luna de María, ella es experta en tecnología. Y Estela, me gustaría que nos ayudaras a entender efectivamente qué es lo que ha pasado con Musk esta vez. ¿Qué es lo que ha hecho mal? Hemos escuchado que ha entrenado a esta nueva red social utilizando datos de los millones de usuarios que tiene Twitter en Europa y entiendo que en buena parte del mundo, pero ¿qué clase de delito puede haber cometido y qué multa o qué sanción podría caerle? Vale, lo que ha hecho Elon Musk ha sido coger los datos personales de todos los usuarios de Twitter y todas sus likes, sus retweets, sus publicaciones y utilizarlos para entrenar su modelo. Esto en Estados Unidos no es delito, pero en Europa sí, porque tenemos RGPD, que es la regulación de protección de datos. Entonces 9 países le han puesto una demanda para decir que si él quiere usar los datos, muy bien, no pasa nada, pero que antes pregunte y que pida permiso. O sea, que pregunte por el consentimiento de los usuarios antes de utilizar sus datos. Hay que pensar que todo lo que está en Internet no muere, o sea, es infinito, está ahí para siempre, o sea, hay que tener mucho cuidado con todo lo que compartimos, porque luego puede haber fines terceros que las compañías no dicen. O sea, en realidad lo que está en juego es el modelo comercial de todos los datos que compartimos. Le comentaba antes... Sí, dime. No, continúa, porque mi pregunta era si había usado también los tweets de Óscar Puente. Era esa la cosa que estaba pensando. Sí, ha usado los tweets de todos nosotros sin pedirnos permiso. Y luego con ellos saca un beneficio, porque no es que digan, bueno, es que luego esto es para el bien de la humanidad. No, todas estas cosas luego tienen unas implicaciones comerciales, tienen unas implicaciones a nivel ética, a nivel moral. Y entonces, ¿por qué puedes utilizar los datos de los ciudadanos sin su consentimiento? Hay que recordar el caso de 23andMe, que es esta compañía de análisis genético, que tú envías una muestra de tu saliva y te dicen todos tus ancestros. Y entonces ha sido muy popular, todo el mundo enviaba su prueba de saliva, y entonces con eso tenían todo el código genético de cada persona, es decir, todos los genes que tenemos cada uno de nosotros. Y al final, en un momento dado, cogió toda su base de datos maravillosa y se la vendió a una farmacéutica para crear medicamentos por miles de billones de dólares. O sea, que eso es un poco... Hay que pensar que estos datos no son inocuos y que luego al final se hace algo con ellos. Y entonces por eso que Elon Musk, sin pedirnos permiso, coja nuestros datos, no puede pasar. Y por eso en Europa, que la regulación es un poquito más restrictiva que en Estados Unidos, se le ha puesto un stop y se le ha dicho, espere usted, señor, pídanos permiso y si tiene un interés o tiene un fin... explíquenos qué va a hacer con esos datos, porque cogen estos datos y luego no nos explican qué van a hacer con ellos. Claro, ¿tienen posibilidades de prosperar estas denuncias, Estela? Seguro, en Europa seguro. Lo que pasa es que lo que él hará será coger los datos de otras geografías, donde no estén las leyes europeas. Pero sí tendrá que cumplir las leyes europeas en el sentido de que tiene que discriminar todos los datos que corresponden a usuarios que vivimos en el continente europeo. Y preguntar... También quiero recordar... Dime, sí, perdón. No, que cuando decías al principio que tenía que preguntar, que pedirnos permiso, te refieres a el clásico banner al que hay que pulsar aceptando que se utilicen nuestros datos para fines, en este caso, de entrenamiento de la inteligencia artificial. Claro, es que él cogió en marzo del 2024 y por defecto activó en los settings, o sea, en la configuración y en privacidad y seguridad, activó por defecto en todos los usuarios el consentimiento, en lugar de preguntarnos. Entonces, lo que puedes hacer es ir y desactivar ese consentimiento, pero tienes que ir a desactivarlo porque él, sin preguntarte, ya te ha metido en su base de datos. Y esta segunda polémica de la que hablábamos, esta herramienta de generación de imágenes a través de inteligencia artificial que parece que tiene menos límites o menos censura que otras herramientas que ya conocemos, como por ejemplo DALL-E de OpenAI. Sí, claro, él ya sabemos, Elon Musk tiene este carácter controvertido, un poco bromista. Entonces él decía, hay una guerra por tener el mejor asistente virtual de inteligencia artificial, donde están ChatGPT, Gemini, que es el asistente virtual de Google, y este Grok que está haciendo Elon Musk. Y entonces él decía, pues el mío va a responder cualquier tipo de pregunta. O sea, preguntas que tú metes en ChatGPT y la censura, los límites de privacidad de ChatGPT te dicen que no te la pueden responder, Grok siempre te la responde. Y entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿dónde está la parte ética? Y segundo, la veracidad. O sea, que una inteligencia artificial genere un contenido no quiere decir que el contenido sea verdad.
O sea, ahí está, ahí tiene que haber otros sistemas que garanticen la veracidad de los contenidos, o los medios de comunicación, o voces autorizadas, porque si no, una inteligencia artificial puede crear cualquier tipo de contenido, pero el contenido será falso, como las imágenes que están apareciendo detrás tuya. Y una última... ¿Detrás mía? Me ha asustado. Bueno. Hemos leído también, vamos a cambiar de asunto dentro del mismo tema, un titular en El Confidencial que dice que OpenAI va a poder meterse ahora en las webcams de nuestros portátiles. Entiendo que el titular le falta contexto, pero ¿hasta qué punto es esto una intromisión en nuestra intimidad? Claro, la webcam la tienes que comprar y la tienes que poner tú, o sea, no la pueden activar sin que tú... Es una webcam en concreto, OpenPal, que la tienes que comprar y ponerla. No es que ellos se inmiscuyan dentro de tu ordenador. No lo van a hacer gratis. Exactamente. Cuesta $179. Nada menos. Pero ojo, esa webcam está programada de tal manera que va por encima de tu sistema operativo y por encima del navegador que tienes, con lo cual es una comunicación directa entre la webcam y OpenAI. Y hay que saber que cuando tú apagas el ordenador, la webcam puede seguir cogiendo datos. Entonces tú estás por detrás preparando la cena o en el sofá con tu pareja. O estudiando, por ejemplo, que es lo que hago yo casi siempre. Pues lo que sea. Tienes ahí la webcam y está todo el rato recopilando datos. O sea que de cara a la privacidad y sobre todo a la seguridad es una cosa bastante... Yo lo veo conflictivo. Bueno, pues... Estela, creo que nos ha quedado muy claro. El problema es que me quedo preocupado, obviamente, pero en cualquier caso, muchísimas gracias y estaremos pendientes. También te digo que es un placer que puedas ayudarnos a entender el contexto de estos titulares en los que, como digo, a veces falta cierta profundidad. No se van a meter en nuestras cámaras, ya nos metemos nosotros en